Aunque estamos hablando del código ético pastoral, eso no está en la separata, pero creo que es algo muy importante y aquí hay algunas ideas. Ahora, los alumnos aquí ayer nos han, ayer puede ser también hoy en la mañana también, ¿no? Pero la idea era que ayer y hoy ante la hora de clase hicieran 25 principios de la ética pastoral. Por ejemplo, aquí hay una hoja que dice número 1, mi prioridad siempre tiene que ser Dios. ¿Por qué? Bueno, por Marcos 12:13, porque Dios mismo quiere, y además de eso es el principal mandamiento, ¿no? Entonces, amar a Dios es primero. Muy bien. Ese es un ejemplo. Hoy día vamos a ver un ejemplo aquí de las diapositivas, y espero que sea de ayuda. Nota aquí, dice número 1, reconozco que como creación de Dios y mucho más como hijo de Él, mi vida será para glorificarlo solo a Él. Un par de textos, Salmo 86:12, Mateo 5:16. Entonces mi vida debe ser para dar gloria a Dios. Número 2 dice, como redimido por Dios, he de sujetarme a Él en todos los momentos de mi vida. Santiago 4:7. Debo estar sujetado a Dios en cada momento, en toda la vida. Número 3, daré mi vida al servicio de Dios como un gran privilegio para mi vida, es decir, para toda la vida, ¿no? 4, mantendré una comunicación diaria con Él a través del estudio y meditación de su palabra y la oración. Y yo les puedo dar yo les puedo mandar estas imágenes así por WhatsApp, también así por escrito, entonces no es necesario anotarlo todo porque ya se va a cansar, hay varios puntos. 5. Reconozco que Dios a través de su Santo Espíritu me ha dado dones, los mismos que los pondré al servicio de su obra. Éxodo 35, Efesios 4. 6. Mi compromiso con Dios será el de declarar su verdad a toda persona en todo tiempo como mensajero de la revelación divina, 2 Timoteo 4. También número 7 dice, seré un buen administrador de todos los bienes recibidos por Dios, o de Dios, 1 Pedro 4. Aquí, imagínate, ¿no? Si todo creyente tuviera estas cosas en cuenta. Aquí es solo mi relación con Dios, ni siquiera estamos hablando de cosas específicamente para los pastores. 8. Reconozca a Dios como dueño absoluto de todo lo creado. Por lo tanto, daré mi diezmo, ofrendas y primicias al Señor de mis ganancias a la iglesia donde pertenezca. Génesis 4, Malaquías 3, Mateo 23. Ese es otro debate que muchos tienen. ¿El diezmo es válido hoy o no lo es? Algunos están bien claros, sí lo es. Y otros tienen la misma claridad, no lo es. Bueno, es un asunto para debatir. Pero aquí dice diezmo, ofrendas, primicias. Cual sea el nombre que lo pongas, la idea es dar al Señor. Y creo que la honra cuando le doy a Él primero y no posterior. Número 9 dice, viviré de acuerdo con la altura de los ingresos que Dios provee, no incurriendo en deudas que no pueda pagar. Proverbios 17:18 y Hebreos 13:5. 10. Mantendré mi vida en pureza mental y física. Job 31 y 1 Tesalonicenses 5. 11. Seré honesto en todos los actos que haga. 1 Timoteo 2:2. 12. Me mantendré física y mentalmente apto para realizar el trabajo que se me haya asignado o se me encomiende. Recordando obviamente que eso no depende al 100% de uno. Nosotros tenemos un amigo que, bueno, algunos amigos que están en el ministerio, pero también están en silla de ruedas. Incluso conozco por lo menos 2 hombres que sirvieron mucho tiempo en lugares difíciles, pero sirvieron desde su silla de ruedas. Imagínate cómo hacer visitas con tu silla de ruedas, ¿verdad? Cómo salir a tocar puertas con tu silla de ruedas. Hay varias cosas que sí sería más complicado, ¿no? Pero ponte, comparado con cavar pozos o otro tipo de trabajo, el ministerio sería mucho mejor, ¿no? Porque la mayoría de las cosas sí se puede hacer desde la silla. Bueno, número 11 dice, seré honesto
perdón, ya lo leímos, 13. Aceptaré la responsabilidad por todas mis acciones y evitaré situaciones que puedan reflejar negativamente el nombre de mi Señor Jesucristo. Continuando, sección 2, mi relación personal con mi familia. 1. Reconozco que el primer ministerio que Dios me ha dado es mi familia, es decir, mi esposa e hijos. Génesis 2:24. La prioridad, bueno, obviamente la primera es con Dios, pero después viene mi familia, porque es dado por Dios. Número 2, amaré y cuidaré a mi esposa como vaso más frágil hasta que la muerte nos separe. Vuelvo a enfatizar este punto, porque cuando tú tomas tu voto, es un voto delante de Dios. Y eso no siempre va a ser color de rosa. Cuando tomamos el voto, bueno, el voto en sí varía, no hay un voto sagrado, porque no hay un voto en la Biblia, pero normalmente lo que decimos es que algo así, ¿no? Te amaré y te cuidaré en el bien y el mal, en pobreza y riqueza, ¿verdad? Algo así. Y sabe que siempre cuando tomamos ese voto estamos pensando en el bien, estamos imaginando prosperidad y riqueza y una vida agradable. Pero ¿qué tal si no lo es así? ¿Qué tal si el matrimonio no es tan fácil como tú pensaste? Bueno, todavía el voto es válido. Has hecho un pacto con Dios. El pacto en sí no es como un acuerdo, no es un trato. Tú me das esto, yo te doy lo siguiente. Es un pacto con Dios. Entonces, eso no es tan fácil en algunos casos. Continuando, número 4, daré seguridad espiritual, física y emocional a mi familia. Deuteronomio 6:6-9, Efesios 5:29, 2 Corintios 12:14. Permíteme aconsejarles un momentito que si cuando van a casarse, que deben llevar consejería prematrimonial antemano. Es muy, muy importante. Muchas personas pasan días, semanas, meses planificando su boda, especialmente las damas, ¿no? Pasan mucho tiempo planificando la boda, preparándose para la boda, ya viendo qué tipo de torta y qué tipo de refrigerio y decorando la sala y preparándose para las fotos perfectas, etcétera, etcétera. Pero se supone si la boda es de un solo día, realmente es un par de horas. Y el matrimonio puede durar, en algunos casos he visto hasta 70 años o más. Imagínate, 70 años. Entonces se supone que debe prepararse más para el matrimonio que para la boda. Bueno, en caso nuestro les comento, si alguien viene a mí pidiendo que yo haga el matrimonio, nosotros tenemos ya reglas específicas de antemano. Número 1, tiene que llevar consejería prematrimonial. Una de las cosas que ayuda a no tener consejería matrimonial es tener consejería prematrimonial. ¿Okay? 1 es esto, llevar la consejería. 2, tener a Jesucristo en el centro. Entonces los dos tienen que ser creyentes y Jesucristo tiene que ser central en el matrimonio. 3, tienen que hacer un compromiso conmigo y entre ellos de que el divorcio no existe, no hay opción, no es posible, no es una posibilidad. Bueno, eso es lo que yo comparto, esas 3 reglas. Continuando, número 5, dice proveeré de las necesidades básicas de la familia. Obviamente, nuevamente esto depende de Dios, no depende de uno en última instancia. Pero yo tengo que comprometerme a hacer lo que yo pueda y yo debo hacer. Yo no puedo decir, bueno, a ver si Dios manda algo para comer hoy. No, yo tengo el deber como padre proveer para mi familia. Hay personas que rehúsan trabajar y yo creo que no es bíblico. Continuando, número 6 dice, seré el sacerdote que Dios demanda para instruir a mi familia en los caminos del Señor, a través de Deuteronomio 6, y menciona también Proverbios 22:6.
esa es una idea interesante de ser un sacerdote para la familia. Obviamente cada creyente es un sacerdote, pero a la vez yo soy el líder, yo soy la cabeza, si soy el padre, yo soy la cabeza de esta familia, ¿verdad? Cristo es la cabeza sobre todo, obviamente, pero yo soy la cabeza en mi matrimonio y sobre mis hijos, entonces yo tengo el deber de guiar las cosas espiritualmente. Permíteme decir, chicos, que la mujer no debe ser la que enfatiza más temas espirituales. Claro, si tienes una esposa cristiana, ojalá que sea así, ella obviamente va a instruir a tus hijos en las cosas de Dios, pero tú no debes decir, bueno, yo trabajo, yo hago el ministerio, yo voy sirviendo a los demás, mi esposa está a cargo de la familia. No es correcto, no estoy de acuerdo. Número 7, como parte de esto sería lo siguiente: mantendré la práctica del culto familiar diariamente. Toma un tiempo a diario con tu familia. Enfatiza las cosas espirituales con tu familia. ¿Okay? Sección 3, mi relación con la iglesia. Mi relación personal con mi iglesia es letra A. Reconozco el privilegio que Dios me ha dado al llamarme a pastorear su rebaño, al cual apacentaré, guiaré y cuidaré con ánimo pronto. Textos. 2. Dedicaré mi vida y mis fuerzas a la grey que Dios me ha dado con amor y responsabilidad, no enseñoreándome de ellas, sino siendo ejemplo para ellos. Enseñoreándome, ya yo quiero ser el dictador acá, y eso no es lo correcto. 3. Trabajaré en la obra del Señor sometiéndome a la autoridad pastoral en el caso de que no sea yo el pastor principal. Si Dios te ponga como pastor asistente, o pastor de jóvenes, o pastor de música, etc., igual debes dedicarte a servir al Señor, recordando que es para Dios, pero tienes que someterte a lo que sea el liderazgo del pastor principal. Número 4. Proclamaré las verdades inescrutables de la palabra de Dios de acuerdo con lo que ella determina y no por conveniencia humana. 2 Timoteo 2 y 2 Pedro 3. 5. En ninguna manera tergiversaré las escrituras para obtener beneficio propio de ella. Número 6. Promulgaré y enseñaré la sana doctrina siendo fiel a mis convicciones o artículos de fe. Yo tengo que tener en cuenta lo que yo creo bíblicamente y enseñarlo correctamente. Esto requiere un estudio diligente, laborioso, profundo, constante. Y vuelvo a decir, yo les animo a enseñar toda la Biblia. Ahora, no toda la Biblia en cada sermón, por favor, pero la idea es que enseñes libros enteros. Lo que yo hago personalmente es que voy turnándome. Es decir, normalmente predico un libro del Antiguo Testamento y después uno del Nuevo Testamento. Así voy turnando para que las personas puedan llegar a entender toda la Biblia. Obviamente siempre orando por la dirección de Dios, del Señor en cada aspecto, ¿no? En cada sermón. Continuando, sección 3, mi relación con la iglesia. A, mi relación personal con mi iglesia. Número 7, ejerceré un servicio ministerial justo, misericordioso, sano y claro, esforzándome a mantener un equilibrio apropiado entre el pastorado y la congregación. 8. Tendré el debido amor y respeto para todos los miembros de la congregación sin distinción alguna. Hay que tener cuidado porque muchas veces habrá algún amigo o alguien que te cae mejor en la congregación y no debes separarte de los demás para llevarte más con alguno. 9. No haré plagios en el uso de sermones o de publicaciones. Muy bueno. 10. Estaré dedicado al estudio de las Escrituras en todas sus áreas para elaborar predicaciones o estudios que vayan de acuerdo a lo que el Espíritu Santo de Dios quiera manifestar. Ahora, algunos por esta misma razón dicen, yo no preparo de antemano un plan de trabajo. Yo no preparo, yo no planifico, ya desde enero voy a predicar el libro de Salmos, ¿no? Y terminando esto voy a predicar Santiago y volviendo después voy a predicar Nehemías. No,
Algunos creen que eso es antiespiritual y creen que cada semana uno debe orar y pedir, Dios, ¿de qué voy a predicar esta semana? Pero pregunto, si Dios te puede guiar cada semana, ¿no te puede guiar para todo el año? Creo que sí. Ok, continuando. 11. Como objeto de mi vida practicaré lo que predique. Y eso tiene que ser la meta para cada uno. Y tenemos que reconocer que no lo cumplimos. Tiene que ser la meta, sí. ¿Lo cumplimos? No. Nadie cumple. Nadie cumple al 100%. 12. Mantendré el uso del púlpito a la altura de la dignidad que representa y no permitiré que sea usado por personas que no tengan aprobación pastoral. Cuidado con el púlpito. Tengo que confesar, cuando no estuve, permití a un hombre predicar una fecha y él hizo cosas raras. Obligó a todos a arrodillarse en el culto y rogarle a Dios misericordia y perdón. Bueno, no hay nada malo en arrodillarse, pero si yo exijo, no, todos tienen que hacer así, de esta manera, es como que, bueno, uno es como prácticamente como dictador, ¿verdad? Y dos, en cierta manera estoy comunicando que la única manera de pedir perdón a Dios es de rodillas. Obviamente no es cierto. Yo había llevado clase de prédica con este hombre, pero no supe que iba a hacer eso. Ni idea. Bueno, continuando, número 13. Usaré el púlpito para edificar a la congregación y no lo usaré para mandar indirectas, represalias o divulgar alguna confidencialidad de cualquier creyente. Mucho cuidado, porque estás predicando un tema y de pronto te ocurre una ilustración, tú dices, hubo alguien en la congregación y de pronto todos saben de quién estás hablando. Hay que tener cuidado. 14. No aceptaré prebendas de ninguna clase para mi peculio personal, ni será el elemento económico el factor decisivo en el conocimiento de mi deber como exponente de la palabra de Dios. No debo orientar mis prédicas por dinero ni por quién está escuchando o no escuchando, ¿no? 15. No daré ni recibiré dinero prestado, ni saldré de fiador o garante por algún hermano de la iglesia, pues eso podría traer malentendidos y resquebrajamiento de la relación pastor-oveja y del testimonio pastoral. Eso es importante. Imagínate que tú tienes una necesidad de salud, tu esposa o tu hijo, y vas a un hermano que tiene dinero y dices, hermano, ahorita no me alcanza, tengo que hacer este tratamiento a mi esposa, etc. ¿Me puede prestar un dinero a fin de mes de pago? Y tú tienes todas las intenciones de pagarlo, pero cuando viene el fin de mes y justo llega la plata, otro cae enfermo y justo tienes que tratarlo. Y después otro, y después otro. O qué tal viene una pandemia y ya no tienes ingresos. ¿Ahora qué hacer? No es tan fácil, ¿verdad? Mucho cuidado con el dinero. 16. No estaré involucrado en todos los asuntos de finanzas de la iglesia como juez y parte de esta, sino como velador de la buena administración de esta. Permíteme darle un consejo. Yo he aprendido esto, que yo no toco el dinero de la iglesia, yo no toco el dinero. Yo tengo un tesorero y yo no sé quién da, cuánto da, yo no sé cuánto ingresa normalmente. Yo normalmente cuando el tesorero da el informe a la iglesia, ahí recién me entero cuánto ha ingresado, cuánto no, cuánto faltará, etc. 17. Velaré por la excelente administración de los bienes y recursos de la iglesia. Hay que tener cuidado, hay que hacer mantenimiento correcto. A veces preferimos hacer las cosas de forma barata, ¿no? Bueno, así nomás, ya, así va a aguantar. A veces, en algunos casos, por hacerlo así nomás, te sale al final más caro, ¿verdad? Una ilustración, supongamos que tu templo es de madera y tienes una gotera en el techo. Y por decir, bueno, ya puede aguantar un poco más la gotera, al final va malogrando la estructura, los tijerales, la madera del techo, y al final te sale
5 veces más porque tienes que destapar el techo y cambiar los tijerales, etcétera, etcétera, y todo lo demás, cuando era una cosa más fácil simplemente arreglar el techo. Hay que tener cuidado, hay que ser sabio. 18. Estaré comprometido a resolver prontamente los conflictos interpersonales. Y eso es importante. Hay que ayudar a las personas a resolver los conflictos. 19. Aceptaré y actuaré con madurez ante cualquier crítica constructiva de parte de cualquier hermano o miembro de la congregación. Debo estar dispuesto a escuchar. 20. Llevaré y presentaré al organismo calificado a la congregación un reporte mensual de mis actividades pastorales. Yo creo que es muy bueno, como hemos visto. Nadie está controlando tus horas. Entonces, yo como misionero tengo que enviar informes, pero quizás como pastor no vas a hacer esto. No tienes que enviar un informe mensual, pero de todos modos es bueno rendir cuentas, quizás a la misma iglesia. 21. No celebraré matrimonios con personas del mismo sexo, pues eso es abominación contra Dios. Creo que ya lo sabemos. 22. No celebraré matrimonios cuando un miembro de la pareja o ambos sean inconversos. Obviamente no van a tener a Cristo en el centro. 23. Celebraré el matrimonio entre una pareja hombre y mujer siempre y cuando esta haya tenido un tiempo de consejería prematrimonial conmigo, por lo menos 3 meses antes de la fecha de la boda. 24. En mi labor pastoral seré imparcial y reconciliador ante los hermanos, evitando divisiones o bandos dentro de la congregación. No quiero grupitos, manchitas dentro de la iglesia. 25. Dentro de mis labores pastorales organizaré el tiempo para las visitaciones a todos los miembros de la iglesia. Si la congregación es mayoritaria, es decir, grande, o está en crecimiento, se delegará las visitaciones. 26. Cumpliendo la gran comisión, trabajaré para el crecimiento espiritual y numérico de la iglesia a la que pertenezca. 27. Ayudaré a todos los hermanos de la congregación a desarrollar sus dones espirituales, reconociendo que el mayor de todos es el amor. También ahí podrías agregar Efesios 4, 11 y 12, que el deber del pastor no es hacer todo el ministerio. ¿Cuál es? ¿Cuál es el deber del pastor? ¿Hacer todo el ministerio? Pensando en Efesios 4, 11 y 12. Juan Carlos, ¿podrías leer este texto, por favor? Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, él mismo, ¿quién? Cristo. Él, ¿qué hizo? Constituyó líderes. ¿Para qué? Luis, ¿qué opinas? ¿Para qué Dios puso líderes en la iglesia? Para el crecimiento de la iglesia. Okay, pero eso no es lo que dice el texto. Sí, para perfeccionar. Ok. Esa es parte del texto, pero eso no es lo que dice que debe hacer el pastor o el maestro. ¿Qué es lo que debe hacer el pastor? ¿Cuál es su trabajo, según este texto? La edificación del cuerpo de Cristo. Ok, eso también, pero eso no es lo principal. Sigue mirando el texto. Que claro que la iglesia debe crecer, claro que tiene que edificar la iglesia, pero eso no es lo que él tiene que hacer según este texto. ¿Cuál es? Neri, ¿qué es lo que tiene que hacer el pastor? Adalyn. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahí está, perfeccionar a los santos. Esta palabra perfeccionar nos puede asustar. Quizás alguien dice, yo no soy perfecto. Yo no he llegado todavía, mi pastor me ha fallado. No, eso no es. Cuando dice que debe perfeccionar a los santos, la palabra es madurar o equipar, entrenar.
Y yo tengo que ayudar a estas personas, tengo que hacer todo lo posible para perfeccionarlos, para capacitarlos, para que ellos hagan la obra del ministerio. ¿Okay? Toda la iglesia tiene el deber de ministrar. Y eso es un gran error cuando la iglesia no entiende este punto. Número 28. Si la iglesia a la cual pertenezco y mi persona convenimos en trabajar a tiempo completo, no tomaré otro trabajo a la vez. 29. Animaré a los hermanos de la congregación a que busquen ayuda pastoral en las situaciones que considere que sean necesarias. 30. En el caso que tenga que imponer disciplina a cualquier miembro de la iglesia, lo haré de acuerdo con lo establecido en la Biblia, recordando que toda disciplina es para edificación del miembro. Edificación quizás es una forma de decirlo, quizás restauración, ¿verdad? Quiero restituirlo a estar en comunión con Dios. Pero sabe que la disciplina también tiene que ver con otras cosas, como que debo disciplinar uno para restaurar a esta persona, sí, pero ¿sabe qué más? Para la pureza de la iglesia. La iglesia, si tiene varios que están viviendo el pecado, ¿qué tipo de testimonio tendrá? ¿Okay? La iglesia tiene que ser pura. Si la mitad de ellos están conviviendo, están en drogas o en alcohol, etc., al final esta iglesia no va a tener ninguna fuerza. ¿Okay? Y es más, hay una tercera razón. ¿Cuál es? Que cuando los demás ven la disciplina, se dan cuenta que la cosa es seria. Y como dicen Proverbios, basta la reprensión a uno, que el sabio lo puede aprender. Si yo veo, wow, la iglesia ha disciplinado a tal persona por tal pecado, yo no quiero cometer esto. Entonces es como una advertencia también a los mismos miembros. Okay. Continuando, letra B, mi relación de pastor como consejero. Como pastor y guía espiritual será mi función de dar consejería pastoral a todos los miembros de la congregación sin discriminación alguna. Como siervo de Dios, toda la consejería tendrá como base principal las Escrituras. 3. El objetivo de la consejería que vaya a impartir será de acercar a las personas aconsejadas a Dios. 4. Como pastor consejero entiendo que todos los problemas que los hermanos tengan son de gran importancia y es necesario ayudarles a resolverlos para el crecimiento espiritual del aconsejado. 5. Respetaré a toda persona que acuda a mí por consejería, por grandes o pequeños que sean sus asuntos. 6. Asimismo, comprendo que dichos problemas que los hermanos tengan son muy íntimos para ellos, por lo que guardaré absoluta confidencialidad de estos, comprometiéndome a no divulgarlos, a no ser que la vida de una persona esté en peligro o la persona aconsejada me dé la debida autorización para hacerlo, o como hemos hablado, en caso de crimen, ¿no? 7. Solamente en el caso de que por bienestar del aconsejado o aconsejada y que no esté a mi alcance hacerlo, conversaré el caso con otro colega, siempre y cuando con la debida autorización del aconsejado. Continuando, en ningún momento, 8, usaré el púlpito para divulgar o aludir a algún problema de cualquier hermano que haya venido a mí por consejería. Si de pronto por mi predicación el hermano aconsejado se siente aludido, cabe mencionar que los temas predicados no son dedicados en forma personal, sino en forma congregacional, es decir, son para todos los miembros sin especificar a algún hermano en particular. No uses tu púlpito para chancar a alguien. ¿Okay? ¿Entienden? El púlpito no es para darle lugar a tu enojo. ¿Okay? El púlpito no es para chancar a alguien. El púlpito es el lugar para instruir toda la congregación. ¿Okay? Quizás como dice también en el Nuevo Testamento, basta una reprensión para todos. No tengo que hablar a personas en forma particular desde el púlpito. 9. Cuando la consejería se realice en las oficinas de la iglesia con alguna persona del sexo opuesto, será necesario que la oficina tenga ventana de vidrio transparente. En caso contrario, se lo hará con la puerta abierta. En ambos casos, debe haber personas alrededor de la oficina mientras haya el tiempo de consejería. 10. Cuando la visita o consejería a cualquier persona del sexo opuesto se realizare en su casa, deberá haber por lo menos mínimo alguna persona más como acompañante. 11. Por lo general nunca aconsejaré o visitaré a solas con alguna persona del sexo opuesto.
Ok, tercera sección, letra C, mi relación con otros ministros o siervos. No entraré en competencia desleal con otros compañeros para ganar puesto o posición. 2. Seré de tutor, guía, edificación y ayuda para cualquier hermano que desea servirle a Dios en su obra, reconociendo que Dios lo ha llamado y no seré obstáculo a ello. 3. Respetaré el campo de acción de los demás compañeros de obra. Eso significa que no quiero entrar en competencia, no quiero dar problemas. Supongamos que es un pueblo chiquito, un pueblo, una pequeña, no, ni siquiera será ciudad, ¿no? Un pueblo pequeño de 1000 personas o menos. ¿Tú crees que será necesario tener 2 iglesias bautistas en este lugar? ¿O 2 iglesias del tipo que tengas? No creo. Mejor si hay una iglesia, aunque no sea igual que la tuya al 100%, sea una iglesia parecida, entonces ando en un lugar donde hay necesidad. 4. Permaneceré neutral en las controversias entre compañeros de obra, esforzándome a resolverlos de una manera justa y bíblica para las partes. 5. Serviré a mis consiervos con consejos, apoyo y asistencia personal, sin discriminación de posición social, raza, edad o cultura. Continuando, número 6. En las medidas de mis posibilidades, ayudaré a cualquier compañero cristiano evangélico sin distingo de denominación alguna, sea dentro o fuera de la iglesia. Okay, amén. 7. Mantendré confidencialidad si algún compañero de obra solicita mis consejos, siempre y cuando esto no represente algún peligro físico o de muerte a alguna persona o para la seguridad de la iglesia. 8. En el caso de que un compañero de obra cometiera una falta que vaya en contra de los principios bíblicos, me acercaré a él con amor, exhortándole a rectificar, aplicando los principios dados por nuestro Señor. 9. Daré reconocimiento debido a cada compañero por la labor desarrollada por él o ellos dentro de la obra de Dios. Buenos puntos. A ver, ahora, letra D, estructura ministerial. ¿Qué es esto? Dice, en el caso que no exista, elaboré un organigrama funcional de la iglesia de acuerdo con lo establecido en la Biblia. Es decir, cuál es la estructura de la iglesia. Un pastor, asistentes, secretaria, tesorero, etc. Hay que entender la organización. 2. Bajo la dirección del Espíritu Santo y de acuerdo con los preceptos bíblicos, el equipo de trabajo ministerial en todas las áreas en que la iglesia lo necesitare. ¿Ok? Bajo la dirección del Espíritu Santo y de acuerdo con los preceptos bíblicos, el equipo de trabajo ministerial. Bueno, eso no tiene sentido. Creo que la idea es trabajaré en equipo cuando sea posible. 3. Estableceré la visión de la iglesia basada en el mandato de Cristo de ganar almas para Él, discipulándolas para el engrandecimiento de su reino. 4. Todos los miembros de la congregación tendrán el mismo privilegio de participar en el servicio de cualquier ministerio, sin excepción de personas, siempre y cuando cumplan los requisitos para ejercer el mismo. Continuando, número 5. Me comprometeré a la capacitación de los hermanos que deseen poner sus servicios a los diferentes ministerios de la iglesia. Hechos 16, 2 Timoteo 2. 6. Supervisaré el buen desenvolvimiento de cada uno de los ministerios y áreas de la iglesia. 7. Velaré por desarrollar una excelente armonía entre todos los ministerios, enfocándolos cada uno en la visión que tenga la iglesia. Es muy bueno que la iglesia tenga una visión a qué quiere ir. Algo que he estado estudiando, aprendiendo ahora último, es a veces hay un libro que se llama El enrejado y la vid. ¿Alguien ha visto este libro? Muy bueno, ¿no? Ellos explican que a veces tenemos un cierto programa en la iglesia, un ministerio. Y entonces yo quiero que este ministerio continúe. ¿Por qué? Porque ya son 20 años que nosotros tenemos, qué sé yo, club de niños o ministerio a la universidad o algún tipo de esfuerzo. Pero ¿qué tal si la persona que estaba a cargo se jubiló, se retiró, murió, se mudó a otra ciudad, etc.? Bueno, tenemos que buscar a alguien, ¿ya? Porque este ministerio tiene que continuar.
Bueno, a lo mejor sea buen ministerio, pero ¿qué tal si los dones de aquella persona, el líder anterior, no son lo mismo que tiene este líder? ¿Verdad? Entonces, una ilustración que da en el libro es, digamos, una mujer que es muy buena en el deporte, participa en deportes en toda la zona y tiene cientos de contactos, conoce entrenadores y equipos y jueces, jurados, etcétera, etcétera, conoce cientos de personas y ella viene y dice, Dios me ha dado este deseo de ministrar más, quiero servirlos al Señor mejor. Y le digo, ya, muy bien, nos falta una persona en el comité de tal, ponte. ¿No sería mejor que le diga, mira, tú tienes cientos de contactos en el mundo y no son creyentes la mayoría de ellos? ¿Qué tal si tu ministerio vamos desarrollando un plan para llevar el evangelio a estas personas? ¿No sería mejor? Ya que tiene esa puerta abierta. Bueno, yo creo que sí. Número 8. No tendré preferencia para ningún ministerio en especial, pues todos son importantes dentro del cuerpo de Cristo, todos serán tratados por igual. Estableceré, número 9, programas de trabajos para cada ministerio de acuerdo con el objetivo que se quiera alcanzar como iglesia dentro de un periodo de tiempo establecido. Nuevamente, hermanos, en ese libro, El enrejado y la vid, él compara el enrejado. ¿Sabe qué es un enrejado? Puede ser una serie de mallas o maderas, etcétera, pero que forman una estructura. Y aquí, por ejemplo, si vas a la selva, puede ser que encuentres diferentes frutas, como la maracuyá, que tienen que crecer así en una estructura. Si está en el suelo, se pudre. Otro puede ser, digamos, el tomate. Si va creciendo el tomate, de pronto la fruta se pone más grande, más pesado, y ya está tocando el suelo y se pudre. Entonces, en el libro menciona que puede ver una casa con un enrejado muy bonito, muy elegante. Quizás todos miren, wow, qué bonito enrejado, ¿verdad? Qué linda estructura. Y por atrás hay un arbusto, ¿verdad? Hay una planta que se va por todo lado. Y quizás te das cuenta o quizás te acuerdas, había un enrejado debajo de esto. Y ahora ni se ve. Pero ¿cuál es la función del enrejado? ¿Para ser visto? No. Para sostener, para ser el apoyo necesario para la planta. Entonces, aplicándolo a la vida cotidiana, a la vida práctica de la iglesia, los programas son como esta estructura. ¿Okay? Ellos no producen fruto. Tú puedes poner tus estacas, tus palos alrededor de tu tomate, puedes regarlas todo lo que quieras, pero estas estacas no producen fruto. ¿Qué hacen? Estas estacas, estos palitos sostienen la planta para que pueda producir fruto. Así son los programas de la iglesia, así tienen que ser. Cualquier ministerio, cualquier programa que tenga la iglesia debe tener la función de ayudar a la planta a producir fruto. En fin, entonces, la idea no es continuar tal ministerio porque me gusta o porque es histórico en esta iglesia. El punto es qué programas pueden ser útiles para producir fruto en el estado en que nos encontramos ahora. Ok, bueno, continuando. Número 10. Analizaremos y evaluaremos los resultados de dichos programas de trabajo entre los colaboradores ministeriales para su continuidad, cambios en el mismo o cambio de programa. Número 11. Como iglesia velaré que el propósito de ella sea de alcance misionero, estableciendo si es necesario un departamento de misiones propio de la iglesia. Ok, falta poco. Continuamos, por favor. No vayan a desmayar. Letra E. Mi relación denominacional y congregacional. Como pastor de una iglesia que pertenece a una denominación, respetaré y colaboraré para edificar más el reino de Dios. 2. Como pastor de una iglesia que pertenezca a cierta iglesia madre, asociación o convención denominacional, respetaré la autoridad de estas. Ahora, como bautistas entendemos que no estamos sumisos a una denominación, cada iglesia es independiente. Sin embargo, si soy parte de un grupo
de iglesias bautistas, entonces si juntos acordamos una cosa, debo respetar eso, ¿no? Sin dejar que esta organización tome liderazgo o autoridad sobre la iglesia, porque la iglesia es establecida por Dios y tal autoridad no. Continuando, nota lo que dice aquí 3, respetaré y haré respetar las diferentes celebraciones de las demás congregaciones cristianas evangélicas, entendiendo que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Con tal que prediquen el Evangelio, entonces es una iglesia evangélica, es una iglesia bíblica, ¿verdad? Ahora, no lo seré quizás en todo sentido, pero Pablo dijo, aunque prediquen el Evangelio, aunque sea por celo, ¿no? Aunque prediquen el Evangelio por querer hacerme daño, él dijo, con tal que prediquen el Evangelio, amén, ¿verdad? Lo que dice en Filipenses 1. 4. En las medidas de las posibilidades colaboraremos en cualquier actividad que otra congregación cristiana evangélica sin distinguir denominación realizara a fin de proclamar el Evangelio en nombre de nuestro Señor, que sea glorificado. Nuevamente hay que tener cuidado que las iglesias sean correctas. Una fecha me invitaron a una presentación. Yo no entendía al 100% cómo iba a ser, pero era así diferentes congregaciones y cada uno hacía su presentación. Cada pastor tuvo 5 minutos, creo, para hablar. Entonces, yo no sabía ir o no, la verdad, no sabía si debía ir o no. Y tuvieron una reunión de organización y me invitaron, entonces fui para ver cómo iba a ser. Y al final, ellos ya querían tomar foto en que todos los pastores tomaran la mano, ¿no? Como somos un equipo. Y yo dije, no, creo que no, gracias. Y no tomé sus manos de ellos, porque eso es como decir, somos iguales y enseñamos lo mismo, etc. Y yo no lo creo, no es así. Hay formas de participar y formas que no se debe participar. Número 5. Evitaremos como iglesia buscar miembros de otras iglesias cristianas evangélicas para traerlos a la nuestra. Eso es un problema, chicos. Si están en una ciudad donde hay varias iglesias, tengan mucha ética en respetar los que son miembros o asistentes de otras congregaciones. Si alguien viene a tu congregación y tú preguntas, ¿y de dónde vienes? ¿De qué iglesia? Si vienen de una iglesia que enseña el Evangelio, donde esta persona puede crecer, entonces anímalo a volver a su iglesia. ¿Ok? Sección 4. Mi relación con el gobierno y las autoridades. 1. Como ciudadano que pertenezco a una nación, respetaré y me someteré a las leyes dadas por dicho gobierno. Romanos 13:1. Como siervo de Dios, guiaré a la congregación a ser respetuosa y obediente a las leyes que el gobierno imponga. 3. No obedeceré alguna ley gubernamental en el caso de que ésta vaya en contra de los principios que Dios determina en su palabra. Hechos 5:29. Obedecerá Dios ante que a los hombres. ¿De acuerdo, chicos? ¿Verdad? 4. En el ámbito de las obligaciones tributarias, tanto como ciudadano y como representante de la iglesia a la que pertenezca, cumpliremos con todas las disposiciones tributarias impuestas por el gobierno. Ahora, ¿a quién le gusta pagar impuestos? Nadie, ¿verdad? Nadie dice, qué gozo, ¿no? El gobierno me va a cobrar tanto. Pero si soy creyente, si soy ciudadano, si somos una iglesia, tengo que cumplir con mis obligaciones, guste o no. ¿Ok? Número 4, continuando. Mi responsabilidad para con la sociedad. La Iglesia de Cristo constituye una parte de la sociedad general en la que vivimos. Amén. 2. Como siervo de Dios, reconozco que la Iglesia de Cristo es la institución divina, la única que puede y debe servir para que las personas que constituyen la sociedad encuentren consuelo, una verdadera familia y la verdadera esperanza de su existencia aquí en este mundo. Me esforzaré para que esto no sea teórico, sino práctico. Aquí hay un par de textos. 3. Como iglesia, en las medidas de las posibilidades, participaremos en actividades que vayan en beneficio de la colectividad, es decir, de la sociedad. 4. En las medidas de las posibilidades, haremos acción social
empezando con los de nuestra congregación. 5. Como congregación representante de Cristo aquí en la tierra, seremos de ejemplo y de buen testimonio a la comunidad. 6. Haremos sentir nuestra presencia para edificación como iglesia dentro de la comunidad donde vivimos o nos desarrollamos. 7. Cumpliendo el mandato de nuestro Señor, las puertas de nuestra iglesia estarán abiertas a todas las personas de la sociedad que soliciten ayuda espiritual. Nota que no solo dice que soliciten ayuda. Muchas personas, no les puedo decir cuántos, muchas personas han llegado a la puerta. Ay, necesito dinero. Ayúdame con mi pasaje, tengo que volver a Cusco. Ay, no tengo comida. Ay, necesito un dinero para pagar esto. Etcétera, etcétera, etcétera. Cientos quizás. Bueno, no lo sé, pero por lo menos muchas docenas. ¿Y qué hacemos? Bueno, nosotros, hablando así de la práctica, nosotros tenemos una política y no damos dinero. ¿Por qué? Porque en muchos casos esta persona, por más buena intención que tenga, no lo va a usar para el fin indicado. En otras palabras, quizás viene un drogadicto y tiene una historia triste, pero al final lo va a usar para droga, o el otro para el alcohol, o el otro para otra cosa, qué sé yo. En varios casos les hemos dado comida, les hemos invitado a comer, les hemos hecho entrar para comer con nosotros si es que hay comida dentro. En algunos casos hemos comprado un pasaje en bus, en algunos casos hemos pagado su hotel, pero así de dar efectivo prácticamente no lo hacemos. En nuestra zona hay bastante personas que vienen así como digamos de pasajero, así pasando por la zona nomás, que no estarán fijos ahí. Y entonces estas personas a veces piden ayuda, piden apoyo y creen que la iglesia está obligada a dar. Hay personas que creen, no, esa es la función de la iglesia tiene que apoyar. Ahí se equivoca, eso no es la función de la iglesia. ¿Okay? La iglesia debe ser luz, pero su función principal no es apoyo social con dinero para tu viaje o para las cosas que quieras. ¿Okay? Bueno, al final aquí se ve el doctor Kleber, que es el autor de este material, y ahí está su contacto si lo desean. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien, muy bien. Creo que es todo por ahora. Que Dios les bendiga y que tengan ética pastoral, ¿verdad? Que cumplan con lo ético.